Banca Progetto o Progetto, o no sé cómo se llamará, porque está en un perfecto italiano. Nos sueltan un 4,20% de manera anual. ¿Qué hay detrás? ¿Merece la pena? Esta es una de las preguntas que muchos nos hacemos, si realmente merece la pena coger este depósito tan potente del 4,20% o directamente irnos a letras o qué hacer, ¿no? Entonces, en este vídeo voy a intentar contestar a una persona, a Mani DRK, que sobre todo me preguntaba sobre Banca Progetto. Creo que sí, de Progetto. O sea, a ver qué nos dicen, si hay algún amigo italiano que nos dice cómo se pronuncia, y sobre todo para ver un poquito qué hay detrás, ¿no? Siempre entra la duda si merece la pena, qué tienen, qué dejan de tener, etcétera. Pero bueno, nada más, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, la banca Progetto, desde el punto de vista de comercialización o donde se puede contratar, lo tenemos que hacer a través de la plataforma Rising. La verdad que es una plataforma que da mucha información, pero bueno, yo creo que hay que intentar rascar un poquito más, a ver si sacamos algo más de información y bueno, un poquito va por ahí el vídeo, intentar ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Lo primero, el valor indicativo de si el riesgo no tiene mucho riesgo, fijaros 1 de 6, es decir, que nos indica poco riesgo. Y luego, sobre todo, este punto yo creo que es la parte esencial, ¿no? Que la banca Progetto está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Italia y por esta manera nos garantiza 100.000 euros por titular, ¿vale? Hasta aquí yo creo que es algo interesante a la hora de verlo, ¿no? ¿Qué más cosas hay que ver? Que tienen una variabilidad de precios o de tipo de interés que nos van a ofrecer dependiendo de los plazos, etcétera, ¿no? Por un lado tendrían una cuenta de ahorro al 3%, al 6 meses nos darían el 3,80% interanual, que esto es importante porque hay mucha gente que me pregunta sobre rentabilidades, siempre hay que ponerlo de manera anual o anualizada, un 4,20% anual, un 4,22% y finalmente a 3 años nos darían un 4,18%, ¿no? ¿Qué es también lo que he puesto? Aquí si os dais cuenta cómo estarían actualmente cotizando las letras italianas, que es el ejemplo que habría que tenerlo, y por otro lado a cómo estarían cotizando las letras actualmente y bonos españoles, ¿no? Siempre hay que pensar que las letras van a tener plazos de 3, 6, 9 y un año y los bonos son a partir de 2 y 3 años, ¿no? Pero bueno, nos vale un poco de referencia a la hora, digamos, de ver qué es lo que nos estarían dando, ¿no? Entonces, fijaros, a 6 meses Progetto nos daría un 3,80, pero es que los bonos italianos nos dan un 3,79%, es decir, que está realmente bastante parecido, es decir, que tiene su sentido. A un año darían el 4,20, los bonos o las letras a un año italianas darían el 3,85, a 2 años dan el 4,22, en cambio los bonos italianos dan el 3,78, a 3 años nos darían el 4,18 y los bonos italianos nos darían el 3,70%. Es decir, sí que están dando un poquito más que lo que darían los bonos italianos y esta es, digamos, la lógica, ¿no? Que si tú tienes un riesgo y ese riesgo, por ejemplo, es del país, que los bancos den algo más de rentabilidad que lo que te darían las letras. Es algo que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Como muchas veces nos aparece en España, ¿no? Que los depósitos de los bancos son muy inferiores a lo que nos pueden dar, digamos, las letras. Algo que no tiene, digamos, ningún sentido desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo. Si entramos un poquito más, y sobre todo he cogido dos plazos, ¿no? El de un año, por un lado, y luego el de 3 años, ¿no? Como importante, fijaos, primer año 4,20%, disponibilidad no permiten la cancelación anticipada, en el caso de España, ya veremos que en el caso de Italia tienen una serie de productos que sí lo permitirían, pago de intereses al vencimiento, pago de impuestos al vencimiento, y te hacen un ejemplo, ¿no? De cuánto podría ser, ¿no? Cantidades, importe mínimo 10.000 euros, es decir, que estamos hablando de un depósito que no estaría disponible para todos. Y bueno, pues te habla un poco de la renovación, cómo se haría antes de que finalizaría, antes 5 días antes, pues tendrías que decir que quieres desactivarlo, si no te lo volverían a renovar. Retención fiscal, en el caso de Italia no hay retención fiscal, por lo que realmente es algo interesante. Que no haya retención fiscal, y esto es una de las cosas que muchas veces se me repite, es que la gente piensa que al no haber retención fiscal no se acaban pagando impuestos. No, chicos, no, ni mucho menos. Retención es diferente al pago final de impuestos que tengamos que hacer. Cuando tengamos que hacer nuestra declaración de la renta, tendremos que declarar que hemos tenido esa serie de ingresos por haber obtenido esto. Si imaginaos, invertimos 10.000 euros, al año nos darían 420 euros y cuando haríamos nuestra declaración de la renta vamos a tener que declarar estos 420 euros, ¿no? Proceso de contratación a través de Rising, ¿vale? En el caso de 3 años, que también me parece un poco interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de
una cantidad que nos da bastante más, o ya hay una diferencia más o menos clara respecto a los bonos. Por eso es un poco la duda a entrarla, ¿no? Incluso diferencias, sobre todo el tema de renovaciones, ¿no? Fijaros que disponible de 28 días a 5 días antes del vencimiento. En el otro lado no nos ponía cómo puede hacerse. Cambio de plazo disponible. Esto es algo que no han dado mucha más información y ver cómo se haría. O el tema de cobro de intereses disponible, que tampoco tengo muy claro a qué se refiere, ¿no? El tema de retenciones, proceso de contrataciones, prácticamente igual, ¿no? Igual yo creo que en el depósito a 3 años Rising debería haber dado un poquito más de información, ¿no? Porque queda un poquito escasa, la verdad, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que veo interesante? La presencia del Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que sobre todo para indicar un poco qué es lo que tiene, ¿no? Misma protección en toda la UE. No significa que tengas las mismas garantías, porque no es la misma garantía tener el respaldo del gobierno italiano que el respaldo del gobierno español o el gobierno alemán, por ejemplo. Pero bueno, estamos hablando que es un sistema bastante parecido a nivel, digamos, nacional. 100.000 euros por depositante y banco, esto es un punto importante, y también incluidos los intereses devengados, pero aún no abonados. Bien, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que dice, me cubren los primeros 100.000 euros. Te cubren los 100.000 euros hasta los intereses no abonados. Es decir, que si por ejemplo te van a dar un 4%, haz un cálculo y piensa que alrededor de unos 95.000, 96.000 euros es lo que te cubriría con esos posibles intereses y el resto no te cubriría, ¿no? Entonces tampoco hay que ir jugando con esos 100.000 euros, como veo que hay gente que dice, ¿no? Y que veo sobre todo en algunos comentarios que dicen, no, es que yo meto de 100.000 en 100.000 y voy diversificando. No, o sea, piensa que tiene que ser un poquito menos y bueno, y darle una vuelta, ¿no? Reembolso en 10 días hábiles. Esto es un tema que se han puesto desde la Unión Europea para que sea realmente rápido el reembolso si hay un problema con algún banco italiano, español o lo que sea. Y sobre todo se ha ido la idea de que a partir de enero de 2024 sean tan solo 7 días, ¿no? Y como datos, ¿no? 0 euros perdidos para los ahorradores desde la introducción de la garantía de depósitos de la UE en el 94. Es decir, que realmente ha actuado el Fondo de Garantía de Depósitos cuando ha habido algún problema, sea el italiano, sea el español, y no ha habido ninguna pérdida desde este año 94. Y sinceramente creo que no van a permitir que haya pérdidas, ¿no? Entonces es algo para tenerlo en cuenta bastante claro, ¿no? Acerca de la banca Proyecto. Bien, aquí es un poquito donde entramos ya un poquito más a ver qué hay detrás, ¿no? Primero, pues fue fundado en el 94, perfecto, y desde diciembre del 2015 forma parte de Oaktree Capital Management, que es realmente la que tiene la mayor parte del capital social. Cuando lo estaba mirando creo que era el 99 y pico %, para que os hagáis un poco en cuenta, ¿no? Su cartera de productos, sobre todo, pues invierte de manera particular, productos de inversión, préstamos para el sector público, financiación en pequeñas y medianas empresas. Es un banco más o menos tradicional, pero por lo que he visto en la página web, sobre todo se centran más en temas relacionados con el sector público y sobre todo pequeñas y medianas empresas, es decir, donde hay más margen, ¿no? ¿Qué es también lo que aparece? Pues que Oaktree Capital Management pues fue comprada hace, digamos, unos añitos por Brookfield Asset Management. Es decir, que Proyecto fue comprada por Oaktree y Oaktree fue comprado por Brookfield Asset Management, que es una empresa canadiense que forma parte del grupo Brookfield, ¿no? Cada una de ellas más o menos cotiza en acciones diferentes, pero bueno, detrás hay gente con mucha trayectoria, o sea, es decir, que realmente me da la suficiente confianza como que detrás hay un grupo serio y que no lo van a llevar a tomar por el Ichi, digamos, ¿no? Entonces, realmente sí que parece interesante desde el punto de vista de quién está detrás, ¿no? Que es la parte que muchas veces hay que pensar, ¿no? A veces sí que hay que mirar cuál es el grado crediticio que tiene, pero también hay que pensar quién está detrás, si se van a poder pagar o no, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es también lo que se puede mirar? ¿Qué es lo que ha pasado de Banca Proyecto en Italia? ¿Qué es lo que pasa? Los españoles no podemos comprar Banca Proyecto directamente, tenemos que pasar por Rising, pero en Italia sí puedes comprarlo directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he cogido? Entro en la página web italiana, he puesto al Translate de Google, que automáticamente me traduce la página con Chrome, y pues ahí, y por eso aparece, digamos, en castellano. Las imágenes no lo traducen, pero bueno, nos da un poco una idea de lo que están haciendo, ¿no?
como cosas, dan cosas adicionales, por ejemplo, que tienen tarjeta de crédito internacional Mastercard gratuita, por ejemplo, y también que dan otro tipo, digamos, de depósitos, ¿no? Si antes estábamos hablando que dan hasta esos 3 años en el tema de Rising, en Italia dan hasta 60 meses, es decir, dan hasta 5 años, ¿no? Y incluso aquí nos aparece algo que no tienen en España, y es que si te das, aquí aparece a cuánto darían la rentabilidad, a 6, 12, 18, 24, 36 meses, 48, 60, y nos dan como dos diferencias, ¿no? Uno sería non svincolabili y es vincolabili, o sea, perdón por mi italiano, que no tengo ni idea, pero bueno, para dar un poco una idea. ¿Qué es lo que he buscado? ¿Qué es esto la traducción, digamos, de español a italiano? Que se lo puede rescatar anticipadamente o no. Es decir, que te dan esa posibilidad. Si acaso no quieres rescatarlo, que sería como lo que nos ofrecen en España, sería esta columna. Y si habría la posibilidad de rescatarlo, que les dan en Italia, sería la otra columna. ¿Qué es lo que he mirado? Pues a ver si realmente están jugando con nosotros y dan más rentabilidad, o ver cuál es lo que está ganando más o menos Rising por ser un poco actuar de comercial de esta banca Proyecto en Italia, ¿no? Entonces podemos ver que en el caso de, por ejemplo, 6 meses, darían un 3,80% y estarían dando, en el caso, digamos, de Italia, el 3,75%. Es decir, que nos darían un poquito más a nosotros que lo que estarían dando directamente a los italianos. A un año, 4,20 y darían aquí un 4%. Es decir, que están dándonos más de lo que darían los italianos. A 2 años, 4,22 y aquí estarían dando el 4,35%. Aquí darían más interés a los italianos que comprándolo directamente con Rising, pero bueno, estaría dentro de ahí. A 36 meses, 4,45 contra el 4,18% que nos estarían dando en el caso, digamos, español. Aquí ya empieza a haber unas diferencias, pues más o menos, digamos, importantes dentro de todo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos entrando ya en situaciones de más de un año, por ejemplo, 2 años hasta 5 años, aquí realmente lo que tenemos que pensar que muchas veces el banca proyecto está compitiendo desde el punto de vista de bonos. Su duda que puede tener cuando alguien tiene 60 meses es cuánto me cuesta emitir ese bono en el mercado o en un mercado, o cuánto me cuesta, digamos, ofrecer ese depósito. Y por eso ya no ofrece estas cantidades, ¿no? He intentado mirar a ver si encontraba el bono de Banca Proyecto, porque han ido sacando varias emisiones, pero realmente no lo he encontrado. O sea, al final es un problema muchas veces de temas italiano y no llegar a tanto por idioma. Pero bueno, realmente lo que nos podemos quedar es que lo que nos va a ofrecer Rising respecto a lo que ofrecen los italianos, en los plazos relativamente cortos, hasta el primer año, está bastante bien, y en el caso de a partir de esos 2 años, ofrecen más a los italianos que a nosotros. Pero bueno, tampoco son unas diferencias súper brutales, como habéis visto, ¿no? Luego, desde el punto de vista de comentarios de Banca Proyecto, he podido ver a través de Trustpilot un poquito lo que comentan, ¿no? ¿Qué es lo que me ha parecido curiosísimo, ¿no? Por un lado, que la mayor parte de los comentarios es o te gusta o no te gusta, ¿no? 5 estrellas, por ejemplo, el 33% de la gente le ha dado, y en cambio 1 estrella le ha ofrecido un 45%, ¿no? Se puede ver los comentarios, pero bueno, sobre todo lo que miraba es que la mayor parte de los comentarios malos es de hace tiempo. Parece ser que han ido mejorando bastante claro el tema de información, de comentarios, etcétera, y sobre todo una de las cosas que me ha parecido curiosas, y es que desde el punto de vista de Banca Proyecto contestan a los clientes a través de Trustpilot, que es algo que, pues digamos que se agradece, ¿no? O sea, parece que tienen en cuenta lo que opinan los clientes de lo que van diciendo, que muchas veces muchos bancos pasan de todo esto, ¿no? Es un detalle que me ha parecido interesante. Entonces, desde el punto de vista de conclusiones personales, y vuelvo a insistir, y me gusta siempre decir lo que son conclusiones personales, cada uno tiene que decidir qué es lo que hace o lo que deje de hacer, etcétera, ¿no? Primero, teniendo en cuenta que está el Fondo de Garantía de Depósitos Italiana, que detrás estaría Brookfield Asset Management, invertir pues hasta los 100.000 euros, creo que recordar lo de los intereses, pues sinceramente yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Si tienes esos 10.000 euros, ves que en 1 año, 2 años, 3 años no vas a utilizarlo, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que es una buena opción y ahí lo tienes, ¿no? Cuidado con lo del mínimo de 10.000 euros. ¿Por qué? Porque realmente no es que sea tan bajo, ¿no? Entonces tienes que pensar que va a ser una cantidad que en un periodo pues el que tú consideres no vas a poder retirarlo, ¿no?
Los tipos de interés que están pagando en Italia con los que ofrecen en Rising son bastante parecidos, es decir, que tampoco es que haya tanta diferencia. Hay gente que incluso intenta pasar de Rising y a ver si puede coger una cuenta directamente en Italia, etcétera. Fijaros, es bastante parecido. Yo creo que no merece la pena hacer todo ese berenjenal, ¿no? En Italia tienen más productos, como tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué no? Puede ser que más adelante puedan llegar a entrar en España, que directamente creen aquí una pequeña sede, etcétera, para captar y no solo utilizar Rising, ¿no? Entonces, es algo interesante. Y sobre todo lo que veo, que pueden ofrecer un tipo de interés potente porque están muy especializados en empresas, temas de factoring, etcétera, y ahí el margen que meten es realmente potente. Al meter ese margen tan potente, pues es normal que puedan pagar más tipo de interés. También, ¿qué es lo que coincide? Que al estar en este tipo de empresas, el riesgo que pueden asumir o que asumen es más alto, realmente, ¿no? Y bueno, esto sería un poco lo que había traído, ¿no? Espero que os haya parecido interesante el análisis de Banca Proyecto, ¿no? Que es un poquito más de lo que puede aparecer en la web, en diferentes sitios. Y yo creo que merece la pena, ¿no? Intentar ver a ver si merece la pena o no merece la pena, ¿no? A veces te encuentras con gente que decide invertir una leña, una pasta en algo y no sabe muy bien qué hay detrás. Por lo menos hacer un pequeño análisis, ¿no? Yo creo que en este cuarto de hora, pues más o menos te ha podido valer para ver este análisis. Me despido simplemente diciéndote que bueno, para muchos ya lo tenéis, ya lo sabéis, pero abrí hace pues unas semanas un canal de Telegram, aquí os dejo, en el que sobre todo, pues ya creo que hay más de 600 personas, que realmente me ha sorprendido la cantidad de personas que hay, en el que sobre todo pues un poquito charlamos sobre temas de cuáles son los mejores depósitos, temas de letras del tesoro, de bonos, de fondos de inversión, o yo qué sé, si hay una hipoteca que nos está ofreciendo un banco, si merece la pena o no merece la pena, o qué hay detrás, etcétera, ¿no? Os invito a que participéis y, por supuesto, si te quieres registrar al canal, invitado también estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.